Tienes el culo muy gordo, Carmen. Y tú eres un estúpido judío. ¿Qué? Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video de su elección, el cual les recuerda cuando Mel Gibson aún era querido por la gente. Hasta a mi abuelita le gustaba, que en paz descanse, no como ahora. Marcia, ¿has oído eso? ¡Mel Gibson pide mi ayuda! ¡Mel Gibson! Pero papá, creí que odiabas. ¡Cállate! Considerando que estamos en el periodo de Pascuas, es momento de revisar una de las películas más emblemáticas de la primera mitad de los 2000, y como cierta serie decidió no solo satirizar el boom que fue su estreno, sino que también criticar duramente cómo su mensaje puede ser tomado de una manera totalmente diferente a la entendida. For a certain group of people. You know who I'm talking about. Excuse me? Además de la violencia explícita que se usó justamente para contarla. Esta película es La Pasión de Cristo. Para quienes no recuerden o no estuvieron vivos cuando se estrenó, hay que hacer un recorrido de vuelta en el tiempo al año 2004 cuando salió esta película. La Pasión de Cristo es un drama épico que relata en crudo detalle las últimas 12 horas de Jesús, desde la traición de Judas, su tortura, crucifixión y terminando con su resurrección. Jesucristo es una figura que ha sido adaptada anteriormente en cines y una que no ha estado exenta de controversia. La Última Tentación de Cristo de 1988 de Martin Scorsese fue una obra que fue prohibida en varios países en su momento, incluyendo Chile, al ser considerada como blasfema e incluso generó boicots en Universal por su distribución. Oyendo al lado paródico tenemos Life of Brian de Monty Python de 1979, una comedia que tomó como base la historia de la pasión, pero con el protagonista Brian siendo confundido por el Mesías en vez de su vecino Jesús. Es más, la misma película se tomó como honor que llegó a ser prohibida en ciertos países, incluyendo Chile de nuevo, llegando incluso a usarlo para el eslogan promocional, tan divertida que fue prohibida en Noruega. Es por tanto que una adaptación específica de La Pasión iba a ser puesta bajo el ojo del huracán. Ningún estudio grande estaba dispuesto en producir esta película. Fue por ello por lo que la película fue desarrollada por la productora personal de Mel Gibson, Icon Productions. Para Gibson la película era un proyecto de pasión, al punto que el actor deseaba que la obra solo fuese disponible en idioma arameo, hebreo y latín sin subtitulación, al creer que las imágenes presentadas podían acarrear el mensaje, aunque no tuvo éxito. Es más, la película actualmente posee doblajes tanto en inglés como en español latino. Y es que este film tiene una reputación altamente infame con respecto a la violencia explícita, no necesariamente por irse al lado fantástico, sino que por todo lo contrario, por lo realista que se siente. Para muchos esto podría ser denominado como porno de tortura, en donde vemos a un hombre ser castigado, violentado y finalmente cómo sucumbe a sus heridas por quienes le dieron la espalda. Esta reacción no es una exageración ni mucho menos, ya que al menos 2 personas fallecieron producto de paros respiratorios al ver la obra una vez que estuvo en cartelera, con la cifra posiblemente aumentando a 4 o más dependiendo de la fuente. Personalmente recuerdo que vimos la película en clases por allá en el año 2006, cuando tenía unos 11 años dentro del ramo de religión, y específicamente me viene a la mente como un compañero de ese entonces estaba pálido del impacto, tiritando y con los ojos completamente abiertos. No es difícil imaginar que debido a las críticas a la violencia que Gibson eventualmente lanzaría una versión reeditada con tal que fuese más suave, y si bien se desarrolló con la intención que fuese con clasificación PG-13 y con más de 80 diferencias comparada a su versión original, esta aún llegó a ser considerada como demasiado intensa para recibir esa clasificación. Junto con la brutalidad, otra fuerte crítica que recibió la película fue la acusación del antisemitismo contra los judíos, algo que Gibson ha tenido un historial. Específicamente se temía que el film podría acrecentar emociones negativas hacia la comunidad, con esta siendo una de las razones de por qué 20th Century Fox específicamente se rehusó en cooperar con su producción, aunque sí la distribuirían en ciertos territorios para el lanzamiento casero. Esto es en fuerte contraste con cómo la película recibió el apoyo de la comunidad evangélica y por cómo se creó una narrativa que hasta el día de hoy se disputa en cómo el entonces Papa Juan Pablo II aparentemente endorsó el proyecto como una representación correcta de la historia de Jesús. Independiente de todos los problemas de producción de la película, incluyendo algunos que no mencioné aquí por honor al tiempo, esta fue un éxito en taquilla,
recaudando un total de $612 millones a nivel mundial, volviéndose la película independiente más taquillera de la historia y por 20 años fue la película con clasificación R más exitosa de la historia, siendo sobrepasada por Deadpool y Wolverine. A día de hoy la película se mantiene como una obra controversial, con parte del público aún siendo incapaz de verla, producto de su brutalidad, mientras que otros la consideran como la mejor representación de la historia del Mesías y prácticamente una tradición para la temporada de Pascua. Es bajo este contexto en que podemos hablar cómo varias series de animación hicieron chistes y referencias a la popularidad de la película. Mi hijo fue a la Tierra una vez. No sé qué le hicieron los humanos, pero no es el mismo desde entonces. Ya sea a modo de crítica al uso de la violencia extrema en tópicos religiosos en Los Simpson, o con Padre de Familia usando su primer episodio durante su regreso a la televisión para burlarse de Mel Gibson y su obsesión con la historia de Jesucristo. Oye, ya basta. Sin embargo, y quizás el programa que dio la crítica más cruda tanto a la obra, su mensaje, controversias y Gibson, fue South Park, obra emblema de Trey Parker y Matt Stone. ¿No te parece que...? No, tú no haces preguntas. Tú eres un conejo. Yo soy humano. Así que si no me traes lo que quiero, te mato, cabrón conejo. De por sí, South Park es un programa que no teme en ofender a cualquier cosa que tenga sombra, y gracias a su periodo corto de producción para sus episodios, puede tocar temas que están en boca de todos. Es así en como la temporada 8 del programa pudo inmediatamente tocar la pasión de Cristo. Para quien no esté del todo familiarizado con alguno de los personajes de South Park, uno de los niños, Kyle, es judío y suele ser molestado por Cartman justamente por eso. Kyle, ¿cuándo te he molestado por ser judío? ¡Ah, sí! ¡Eres un judío estúpido! ¡Eres judío! ¡Cierra tu judía boca! ¡Bien hecho, judío! ¡Judíos! ¡Basta, judío! Y es así como inicia el episodio de que estaremos hablando hoy, la pasión del judío. Luego de insultarlo como siempre, Cartman desafía a Kyle a ver la película, argumentando que su éxito en la taquilla es por algo. Es dentro de la función en que vemos lo horrible que esta película afecta a Kyle, en una secuencia que de seguro se acerca bastante a la primera vez que viste La Pasión de Cristo. Y cuento corto, tenemos un niño completamente traumatizado por los horrores que vivió Jesús al momento de su crucifixión, al punto de cuestionar su fe. Por otro lado tenemos a Cartman, quien al ver la reacción de Kyle, ve que la película justifica su mirada antisemita contra el pueblo judío y como eso le da el ímpetu de esparcir ese mensaje de odio a las masas que en cambio se sintieron representadas como cristianos tras ver el film. Y finalmente tenemos a Stan y Kenny, quienes derechamente terminan odiando la película al sentir que es una obra que glorifica la tortura y su subtrama es como ellos viajan a Malibú para que Mel Gibson personalmente les reembolse el dinero de las entradas. En particular, un elemento que toca el episodio es el concepto del deicidio judío. El término deicidio tiene como significado el matar a una deidad y ha sido principalmente asociado a la muerte de Jesús, siendo usado principalmente como un argumento antisemita contra el judaísmo. Este concepto ha sido duramente criticado durante siglos y fue oficialmente desacreditado por el Papa Pablo VI en 1964 a través de la declaración Nostra Aetate. Este punto es tocado en el episodio con Kyle creyendo que es correcto disculparse por la muerte de Jesús en una sinagoga, con el resto de la congregación entrando en un shock colectivo y poco después en furia al escuchar que es justamente porque el chico vio la película, presentando así la crítica de cómo esta película puede entregar un mensaje antisemita. Y si bien el siguiente punto ya es un poco más obvio, vemos a Eric Cartman marchando vestido de un estudiante de arte reprobado, mientras grita cánticos en alemán, cuyos seguidores estúpidamente creen que son citas en arameo. Es con la subtrama de Stan y Kenny en que el episodio se enfoca en su mensaje, en donde no por criticar la película te vuelves menos cristiano, sino que la inspiración de la fe debería de ser a través de la enseñanza y no como Jesucristo fue torturado. ¿No deberíamos centrar nuestra fe en la tortura y ejecución de Cristo? Sí, a muchos se les crucificaba entonces. No usemos la violencia para inspirar fe. Es interesante como la génesis del episodio no vino necesariamente con la intención de mofarse de la película en sí. Parker y Stone mencionan en el comentario de DVD que la idea inició en una reunión para desarrollar los episodios de la temporada. En ese entonces La Pasión de Cristo aún no se había estrenado, pero sí estaba generando bastante que hablar.
Fue ahí en que el dúo menciona cómo las películas de Gibson suelen tener algún tipo de tortura física en algún punto con la intención de redención, con ellos argumentando que el actor bien pudo haberse interesado en la historia de Jesús justamente por el castigo que sufrió, más que por solo que el punto de la historia en sí, y es por eso que presentan a Mel Gibson como una figura loca que le gusta demasiado el sadomasoquismo. Específicamente, Parker y Stone fueron bastante críticos en cómo la pasión de Cristo motivó a parte de su público a ser mejores creyentes justamente por la brutalidad que sufrió Jesús, con ellos lamentándose de eso, y creo que eso se refleja claramente en el mensaje que da Stan. Si quieres ser cristiano está bien, pero sigue las enseñanzas de Jesús y no cómo murió. Enfocarse en cómo lo mataron es lo que hacían los medievales y acaba todo muy mal. Eso sí, el dúo también admite que Gibson es talentoso en sus películas, así que no hay realmente un rencor de por medio contra él. Sí, digan lo que quieran de Mel Gibson. El cabrón sabe crear una historia. ¿Qué se viene en adelante? Bueno, con respecto a Mel Gibson, él está desarrollando no una, sino 2 secuelas a La Pasión, siendo tituladas como La Resurrección de Cristo partes 1 y 2, que estarían estrenándose en 2027. Por tanto, este chiste de padre de familia es cada vez más relevante. La Pasión de Cristo 2. Crucifiquen esto. Por otro lado, salvo que pasen más idioteces con Paramount y el circo andante que es el gobierno estadounidense, South Park debería de estrenar una nueva temporada este año. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor, no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. ¡Eres un judío! ¡Es judío! ¡Judío! 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 Les dije que los judíos no tienen ritmo. ¡Vete a la mierda, Carmen!